Como un delito, así catalogó el secretario del Trabajo, que un patrono despida a sus empleados y los contrate nuevamente para que le apliquen entonces los nuevos parámetros de la recién aprobada reforma laboral. Sobre lo que establece la ley y el plan de acción a seguir con las empresas que intenten realizar estas maniobras, conversamos a fondo con el secretario del Trabajo, el licenciado Carlos Saavedra Gutiérrez. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Marlene, gracias por la invitación. Durante todo este fin de semana surgieron rumores, denuncias con relación a una conocida cadena que aparentemente estaba tratando de realizar este tipo de maniobra. La reforma laboral establece un proceso o una penalidad para los patronos que intenten hacer este tipo de gestión. La reforma laboral en su artículo 3.18 deja claro que un patrono que entre en dos tipos de conducta: despida empleados para volver a contratarlos o despida empleados para sustituirlos, con el objetivo de entonces beneficiarse de los nuevos parámetros que tú mencionas de la reforma laboral, como la nueva acumulación de licencias de enfermedad y vacaciones. Eso está prohibido en dos ámbitos. Es un delito, o sea que puede conllevar hasta 1 año de reclusión para el agente corporativo que entre en ese tipo de situación. Y en el ámbito civil, por los daños que le ocasione al empleado, se los tendría que pagar doblemente al empleado. Así que es una herramienta que tiene el gobierno, que tiene dos garras para patronos que incurran en ese tipo de patrón. ¿Qué puede hacer un trabajador a que le suceda esto? Porque pues, obviamente el mundo no es perfecto, esto puede ocurrir. ¿Qué puede hacer el trabajador? Claro, como toda ley laboral, ¿no? El empleado es la primera línea de defensa cuando nota algo raro, algo que sea ilegal en su lugar de empleo. Yo creo que el ejemplo de ayer de la cadena de pizzas que menciona Marlene es un ejemplo. Una experiencia de aprendizaje para todos los envueltos, para el departamento, para el patrono y para los empleados. Fueron precisamente los empleados los que suben a redes sociales el anuncio del patrono. De esta forma, el Departamento del Trabajo entra ayer mismo en comunicaciones con la empresa, y ya hoy a las 10 de la mañana nos habíamos reunido con la empresa y ellos nos explicaron que se trata de una reorganización interna, que el patrono reconoce que son patronos sucesor. O sea que no hay cambio de patrono y que estos empleados se reorganizan internamente, pero conservan los mismos beneficios y derechos que tenían previo a que entró en vigor la reforma laboral. Hay un punto importante: si una empresa se vende a otra persona, hay un cambio de patrono. Ese nuevo patrono puede tener el personal bajo distintas, o sea, puede utilizar la reforma laboral si cambia el patrono. ¿O no? Si es un patrono sucesor, como fue en este caso, y como sabes, el patrono sucesor tiene ciertos requisitos, pero un ejemplo como el que vimos este weekend: si usted compra una pizzería y sigue operando con el mismo nombre, con los mismos empleados, con la misma maquinaria, no lo puede hacer. Pues claramente es un patrono sucesor, y usted, el cambio que hay de sombrero corporativo es un cambio corporativo, pero para propósitos del derecho laboral no hay cambio de patrono. Así que al no haber cambio de patrono, los empleados conservan su antigüedad y son empleados que estaban trabajando previo a entrar en vigor la reforma laboral. Así que en ese sentido se mira cuando hay este tipo de cambios, cómo son las operaciones del negocio cuando siguen, si hay cambio en la estructura, si hay cambio en la naturaleza. Si sigue siendo lo mismo, no hay cambio de patrón. Cosa, tienes que conservar los derechos que tenían bajo las leyes laborales que todavía están vigentes para los que reciben son empleados que trabajaban previo a entrar en vigor la ley. Durante el día de hoy vimos que un legislador del Partido Popular Democrático anuncia su intención de erradicar un proyecto de ley para dejar claro la presunción de que es el patrono y no el empleado el que tendría que probar que ese despido estuvo justificado, no el empleado probar tener esa carga probatoria en el caso de que sea despedido. Han habido controversias con relación a ese lenguaje aquí en la reforma laboral. ¿Qué le parece que se quiera aclarar que seguiría siendo el patrono el que tiene que probar que estaba justificado el despido y no entonces el empleado? Y eso, como menciona, fue parte del proceso legislativo. Originalmente en la primera propuesta de reforma laboral se cambiaba y el peso de la prueba estaba en el empleado. Durante el proceso legislativo, yo creo que muy atinadamente se concluyó que el patrono es quien sabe las razones del despido, así que por eso la presunción en el patrono. O sea, se presume que el despido es injustificado y le toca al patrono probar que no lo fue. ¿Usted entiende que eso está claro? A mí me parece que está claro, está en el informe de ambos cuerpos, está en el récord legislativo, tenemos ya una opinión de la Secretaría de Justicia, y es importante mencionar que la doctrina de la presunción la estableció el Tribunal Supremo al analizar la Ley 80 desde los años 70. Toda esa jurisprudencia todavía existe. Así que a mí me parece que no hace falta, es claro el historial legislativo de que la presunción, y es la posición oficial del Departamento de Justicia y el Departamento del Trabajo, que como saben nosotros llevamos pleitos de despido injustificado, y la posición oficial ante el historial claro que está en la legislación es que el peso de la prueba lo tiene el patrono. Finalmente, el Colegio de Abogados estará realizando una serie de vistas con relación a la reforma laboral. ¿Qué le parece
que ellos quieran discutir y escuchar distintos sectores que no necesariamente fueron escuchados en la legislatura cuando se llevó a cabo este proceso, que fue bastante rápido. Bueno, fue rápido y yo creo que ante la necesidad, teníamos ya tanto la Junta de Supervisión Fiscal, infinidad de estudios que nos decían necesitan atender las leyes laborales, es uno de los principales escollos para que no haya creación de empleo en Puerto Rico, así que era un asunto que se venía discutiendo por décadas y que ameritaba la premura. Nuevamente, yo creo que se tienen que escuchar a todos los sectores, el proceso legislativo fue muy bueno en ese sentido y el Departamento del Trabajo va a estar entrando en una serie de charlas y foros de los cuales vamos a participar para continuar instruyendo tanto a patronos como a empleados en cuanto al nuevo esquema establecido en la reforma laboral. Gracias por haber estado con nosotros.